tenemos un Pesaj, una Pascua, lo traducimos, ¿no? Aunque todos sabemos que se llama Pesaj, es lo que traducido es Pascua. Es una festividad que se va formando a través de la orden de Moisés. Vamos a recoger de aquí el libro de Éxodo capítulo 12 en adelante, el principio de los meses. Podemos decir que hubo varios exilios, retorno de Babilonia, Esdras comienza nuevamente a enseñar la ley. Llegamos al tiempo de Jesús y tenemos, milagrosamente, se está manteniendo el recordatorio de la Pascua con los rituales que se fueron agregando a lo largo de toda la historia. El pueblo de Israel en eso es muy constante y los romanos estaban impactados de tanta constancia de sus tradiciones, las cuales parece que las mantuvieron extraterritorialmente. Ahora, también existe un periodo que el Levítico 23 nos habla de Pascua a Pentecostés. Eso había que cumplirlo y lo voy a leer, 23:15 de Levítico. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día sábado, séptimo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Yahvé. El homer, que es una medida bíblica de volumen, había que contar las 49 días y el número 50 no se cuenta. Eso es importante. No se cuenta, porque el conteo es una limitación. Un 1 no es un 2 y un 2 no es un 3. Pero cuando se llega al número 50 hay que dejarlo libre. Es el momento que no está limitado por el conteo. Ahí, aunque es el número 50, no lo contaréis. Y después de las 7 semanas se realizaba un acto fundamental. Aquí ocurre algo, 40 días. El maestro está con sus discípulos, Lucas capítulo 24, les abre el entendimiento. No es suficiente estar escuchando al maestro, hay que abrir el entendimiento para que entiendan que todo esto está basado en la Escritura. Y ahí comienza este desarrollo, como bien has dicho, 10 días como de un número perfecto de estar tranquilos, los discípulos unánimes, unidos en un lugar designado, en un número muy exiguo. Hablamos de 120. Sí, 120. El día de Pentecostés eran 120. En mi opinión. No sé si otros días serían más, pero concretamente el día de Pentecostés estaban 120. Es que cuando se va, se puede decir, haciendo la angostura de la exigencia, que requiere un compromiso discipular, los miles que le seguían, ¿sí? O sea, los miles que se fueron y quedaron 120 con varias sensaciones un poco controvertidas o controversiales. Más de 500 le vieron ascender a los cielos, un buen número, pero el día de Pentecostés solamente estaban 120. Bueno, tú dices un buen número. Hoy concentras una manifestación, 500 personas, y dicen que has fracasado. Bueno, depende de las cámaras donde las coloques. Y cómo muy bien, muy buena acotación. Pero sin entrar en cuestiones de números, fueron los suficientes testigos para continuar adelante con el testimonio, para que sea veraz. De alguna manera es un número que es suficiente. Notable. Sí. Notable, sí. Quiero entonces volver al tema fundamental. Ellos cumplían exactamente con los periodos que Dios había designado para que se desarrolle un recordatorio que implica cada vez que recordamos, cada vez que acentuamos, cada vez que nos reunimos, no pasa indiferente en el reino de Dios. Es decir, esto es una cuestión fundamental. Si Dios fija ciertas fechas, Dios presta atención a sus fijaciones, el pueblo responde, tiene que haber un corazón dispuesto, no solamente un sentimiento religioso. Y estos parece que tenían un corazón muy dispuesto, unánimes, calladitos, porque se veían más guapos así, no decían nada y estaban a la espera de lo que había de venir. Estaban sin jefe, sin apoyo logístico, sus hermanos cercanos, los judíos, no los veían con buenas caras, los romanos los veían muy potencialmente sediciosos y ocurre algo allí, un fenómeno, por llamarlo así, sobrenatural, pero no es la primera vez que ocurre, porque en el monte Sinaí hubo también una manifestación sobrenatural cuando vieron, como dice la palabra, las voces, no las escucharon, vieron los truenos y se les manifestó la ley santa de Dios. O sea que hay un paralelismo y no nos quedemos aquí. Pascua y Pentecostés. No era la primera vez, pero sí hay una afinidad, un paralelismo,
porque originalmente la fiesta de Pentecostés era la fiesta de las primicias, donde se ofrecían los primeros frutos. Y espiritualmente hablando, para la fe cristiana, pues era las primicias de un nuevo mover, de una nueva aventura, de una nueva dimensión de la fe, como no se había vivido hasta entonces. A partir de ahí, vemos que el día de Pentecostés hay unos cambios radicales en los seguidores de Jesús. De estar temerosos y acobardados pasan a lanzarse abiertamente a predicar la buena nueva que han recibido. No es que se olviden de toda su historia, de todo lo que son judíos, han vivido como judíos, todo su entorno es judío, pero han recibido un mensaje que va más allá de lo que habían vivido, de lo que habían conocido. Y en ese sentido son unas primicias. El día de Pentecostés son las primicias de la nueva vida que van a empezar a vivir, bueno, sin olvidarse de quiénes son y cuáles son sus raíces, pero empiezan a tener una dimensión, una vivencia de fe totalmente distinta a lo que habían conocido. ¿Cuál es la diferencia? Pues podían decir de alguna manera lo que expresaba Job al final de su discurso, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora era tener la presencia misma del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, en sus moradas, en sus mentes y en sus cuerpos, dinamizando ese espíritu dinámico, pues dinamizando todo su ser y una de las primeras cosas que cambian es el carácter. Ya no están acobardados, sino salen a predicar y eso se nota. Y lo que hacen es empezar a mostrar esas maravillas y ese poder del que han sido revestidos empieza a manifestarse a través de ellos como no se había manifestado antes. Bueno, cumpliendo de alguna manera lo que dice el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, para ir avanzando. Yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti, por eso te pondré como luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Es decir, lo que se estaba viendo en Pentecostés era, de alguna manera, el comienzo, si vamos sin entrar en temas escatológicos profundos, de lo que Isaías, y ellos sabían que eso iba a ocurrir. Sí, y el propio apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, en el discurso del apóstol Pedro, él invoca a uno de los profetas. Dice, como está escrito en el profeta Amós, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas verán. Entonces el propio Pedro asume perfectamente que lo que está pasando es el cumplimiento de las profecías que había. Bueno, si no se hubiera establecido la gran comisión y no se hubiera dicho, me seréis testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda la tierra, sí hubiera sido asombroso. ¿Qué nos están diciendo? Pero llegó el momento ahora de iniciar con esto que hemos recibido. Quedó más claro. Sí, queda más claro, no, es el punto de partida, digamos, el pistoletazo. ¿Por qué? Porque tenía que salir eso. Luz para las naciones se necesita una revelación, un poder, un momento. Estás bajo las sandalias de los romanos y te dicen que tienes que ser luz a las naciones y toda la cuenca del Mediterráneo está uno de los imperios más poderosos, no puede salir con un discurso político. Tenían que salir y salieron con algo impresionante, ¿no? El poder que recibieron, derramamiento del Espíritu, sin querer entrar en la controversia que siempre se hace en teología y doctrina. Pero me parece que es muy importante decir que así fue, así pasó y así lo hicieron. Y siguieron adelante con la antorcha de Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que tu justicia salga como un resplandor. Isaías 62. Creo que esto es muy importante. Pero si nos quedamos en este tema, no avanzamos en el contexto histórico, que es apasionante. Yo creo que es apasionante. ¿Por qué? Porque soy de los que piensan, y yo creo que tú estás en las mismas líneas, que así como un buen perfume y se puede dilatar en el ambiente y tiene una durabilidad según la originalidad del perfume, porque si no es original se disipa con más facilidad. Estos eventos que han ocurrido, que han intentado desde muchas perspectivas y con todo respeto lo digo, de encauzarlos en un momento, su trascendencia indudablemente va más allá de la comprensión y por lo tanto no creo que hayan ocurrido para que se encierren en su contexto y momento, sino que creo que trascienden hasta nuestros días. Y no solamente creo que trascienden, sino que se podrían volver a repetir.
Bueno, es que, como tú bien decías, ahí se prende la mecha y en 100 años, en escasamente 2 o 3 generaciones, el mensaje del Evangelio había corrido por todo el Imperio Romano. Así es. O sea, y con los métodos de la época. Porque entonces no había WhatsApp, ni televisión, ni radio, ni prensa escrita siquiera. Bueno, tenemos que comprender para nuestros oyentes también que hay un escenario previo en donde había una gran escalada de evangelización antes de la Gran Comisión. ¿Y qué es la evangelización? De alguna manera, ¿qué es la buena nueva? Que hay un Dios único, un Dios verdadero, un Dios creador, un Dios que salva. Había un movimiento de prosélitos judíos muy grande. Muy amplio. Y por eso el mismo Jesús le dice a los fariseos. De suerte que se calcula que el Imperio Romano de la época, en la época de Jesús, podían ser unos 34, 35 millones, 33 a 34 millones y pico de habitantes en toda la cuenca del Mediterráneo, en el Imperio Romano, pues de los cuales el 10% eran judíos. Y de los cuales solamente medio millón podían estar o bastante menos, no llegaban al medio millón de los que había en Tierra Santa. Discipulaban y desde la traducción de la Septuaginta. Son los prosélitos de los que hablan las cartas de los apóstoles y el hecho de los apóstoles. Ellos estaban alimentados indudablemente por la versión de los 70, que era una versión, es una traducción, como buena intento, la traducción es buena, pero Jesús mismo la usó alguna vez. La utilizó también, indudablemente, aunque en las épocas en la cual nos estamos ubicando, dentro de las sinagogas solo se permitía los rollos, indudablemente, en una sola lengua, que era el hebreo. El arameo estaba permitido para ciertas traducciones y documentos, pero situaciones muy especiales. El hebreo era muy importante porque realmente era la lengua vehicular de las escrituras. Ahora, se permitió esto y se las tenía realmente con cierta irrelatividad. Es así que el centurión de Capernaum pudo escuchar las buenas nuevas. No estaba escrito para nuestros oyentes lo que llamamos Nuevo Testamento. Y también Cornelio en Cesarea como uno de los tantos ejemplos, y los 3000. Las buenas nuevas, la esperanza de que había una nueva vida, una vida al final de los días en aquellos tiempos, estaba tomando mucho cuerpo en la cuenca del Mediterráneo. En este filón, por llamarlo así, que se había ya instrumentado, aparece el grupo de los mesiánicos, de los nuevos creyentes con su líder que viene... Los del camino. Los del camino. Un líder que no está, pero que ellos dicen, si no creéis en lo que decimos, tenéis que creer en las señales. Y si de Dios vienen, porque si los judíos sí en eso saben distinguir una señal que viene de Dios y que no viene de Dios, no tenéis más remedio que aceptar que es la voluntad de Dios de Israel. Y es así como Pedro se queda rendido ante lo que ve con Cornelio. No tiene ningún sentido para él en cuanto a lo que doctrina se entiende, pero lo que vio, dijo, esto es de Dios y hay que recibir. Ahí nos aparece un personaje tremendo, ¿no? Tremendo, vamos a llamarlo personaje, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol. Y él no le gustan estas manifestaciones. Muy celoso, muy fariseo de fariseos. Vamos a hablar, te paso la palabra. Fariseo de fariseo, de Tarso, de una isla del Mediterráneo, ciudadano romano por parte de padre, judío por parte de madre y por tanto plenamente de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos de más prestigio que había. Entonces había 2 escuelas, una era la de Gamaliel y otra era la de Hillel, y muy celoso por la ley, muy celoso por las cosas de Dios. Y entonces este Saulo pues está escandalizado con lo que ve y con lo que oye de este grupo de los del camino, de estos mesiánicos que siguen a ese tal Jesús, y bueno, pues se dedica a perseguirlos porque entiende en sus luces y en su entendimiento entiende que son una amenaza para la fe verdadera. Y en eso estaba ocupado, pues persiguiendo a cristianos, llevándolos a la cárcel, ocupado en estas tareas. Iba en una comisión de servicio con cartas de los sacerdotes para llegar a Damasco,
y llevar a la cárcel a los que allí encontrase, a los cristianos que allí encontrase. Y camino de Damasco, pues bueno, es cuando tiene ese encuentro sobrenatural con Jesús, que lo tira del caballo, y permanece 3 días ciego. Es sanado por la oración y la intercesión de Ananías, que es enviado a sanarle. Y a partir de ahí empieza a tomar contacto con los cristianos de una perspectiva distinta, ya desde reconocer que Jesús de verdad es el Mesías. Y le ocurre una cosa curiosa, aunque él recibe enseñanza de los primeros discípulos, sobre todo de Ananías y del grupo que había en Damasco, pasa 3 años en el desierto de Arabia, donde directamente recibe todo el mensaje que él va a predicar. Cuando vuelve a Jerusalén, es presentado por el propio Ananías, porque nadie quería recibirlo, y cuando Pedro, Santiago y el resto de cristianos de Jerusalén lo reciben y oyen lo que él tiene que contar, no le contradicen en nada, sino que dan por bueno todo lo que dice. Luego dan por bueno que la revelación del Evangelio que él ha recibido en Arabia es buena y es concordante con la doctrina que ellos tienen. Vamos entonces a ir que Pablo tiene un discurso muy interesante que pocas veces y pocas personas a veces lo tratan en Hechos capítulo 26, que para entender los escenarios tenemos el rey Agripas, por ejemplo, Cesarea Marítima, esta tremenda ciudad y fortaleza que construye Herodes el Grande, un puerto maravilloso que hoy es una reserva arqueológica protegida. Tenemos un Pablo que hace, un Saúl, que hace el uso de su ciudadanía romana para poder seguir con los planes que él dice haber sido designado para ellos y no dejarse apresar por el celo que existía y la confusión. Tenía que seguir adelante. Y tiene un diálogo con Agripas muy interesante donde él le dice quién es. Y también, yo sé que querés a los profetas. Sí, pero le dice a Agripas, tú entiendes, como Agripas estaba medio emparentado, tú entiendes de estas cosas, el entendimiento era muy importante. Y le habla escatológicamente, le habla de la esperanza de las 12 tribus, tales físicamente no existían, físicamente en las cercanías, pero parece que había una conciencia de ello, porque en tanto Agripas no le dijo, ¿de qué 12 tribus me estás hablando? Estamos aquí en Judea, tenemos Cesarea de Filipos, tenemos Palestina segunda, después, ¿qué me estás hablando? No, estaba claro que aún había un hilo de conducción, una pista. Claro, por eso Pablo le dice, yo sé que crees a los profetas. Claro, por eso también en las palabras del mismo Jesús, yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sabemos dónde tenemos por lo menos el mapeo, dónde pueden estar y dónde hay rastro de ellos. La restauración de todas estas cosas, y cuando habla delante de su majestad, rey Agripa, como dice la palabra, ¿sí? Todos me conocen desde que yo era niño, saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén, siempre he sido un fariseo y si ellos quisieran podrían asegurarlo porque lo saben. Qué importante es el testimonio y el dominio público de todas las cosas. Y ahora que yo pensaba, y le cuenta todo, dice la palabra, y su revelación, el rey Agripas, y importante es también que lo confunden con un loco, principalmente Festo. Los romanos, sí. Festo, bueno, Festo ya era de un nivel un poquito ya más... más cultivado. Sí, estaba realmente mucho más alejado. Y Pablo se dirige y le dice, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas de la Biblia? Yo sé que lo acepta. Y este es el punto más importante. Porque existe una expectativa mesiánica, una expectativa profética, pero nadie sabe cómo hasta nuestros días qué parte de la profecía se está cumpliendo, si viene en el mismo orden que nosotros pensamos, si se cumple en una sola parte o 2 partes a la vez, o la misma se repite 2 veces en 2 partes. Era un poco complejo, pero dada la situación que se estaba viviendo, el entusiasmo y la revelación, el Imperio Romano, en un momento determinado, no sabe frente a qué grupo está realmente. Lo único que quiere es que haya rutas tranquilas, sendas de comercio tranquilas, que no tengan que mover a las legiones y que se quede la gente tranquila. Así, ¿quién aquí puede dominar? Que no cese el flujo de impuestos. Que no cese el flujo de impuestos. Y también está frente a un guerrero que iba
hasta hace poco con la espada en la mano, ahora lo ven dócil y tranquilo, tratando de conversar. Dócil y tranquilo relativamente, es decir, ya no va con la espada en la mano, pero sigue siendo tan guerrero como siempre, porque ha tenido 3 viajes y está a punto de iniciar un cuarto, y en esos 3 viajes ha tenido puntos de conflicto por allí por donde ha pasado. En algún sitio hasta le han dejado por muerto después de apedrearle, y en otros sitios ha levantado, por causa de él se han levantado alborotos de horas. Incluso alguno de los magistrados tiene que volverse a la plebe y decir, por favor, vámonos a casa, que si hay algún problema hay tribunales que juzgan, y no vaya a ser que por causa de esto que estamos haciendo vayamos a ser acusados de sedición. Así que ya vale. Entonces tenemos tribunales bastante más conservadores en Jerusalén. Tenemos la zona mucho más liberal de Cesarea Marítima, donde Pablo puede hablar, se siente refugiado. Tenemos Cesarea de Filipo al norte, donde Jesús también deambulaba con sus propios discípulos, en una zona también de mayor tolerancia y de mayor sincretismo pagano, lo cual permitía que un grupo religioso, como en aquel tiempo podían considerarlo una secta, no sea más que uno de los tantos. Pero Jerusalén era realmente la olla de presión, palabras mayores. Entonces Pablo apela estratégicamente a estas divisiones. Se estaba viviendo entonces un tiempo de mucha inestabilidad a nivel político y a nivel religioso. La inestabilidad allí en Judea era constante, y sobre todo, hay que decirlo, desde el año 6 en que Arquelao fue depuesto como rey y Judea pasó a ser una provincia romana directamente gobernada por prefectos, por gobernadores romanos, los gobernadores que llegaron allí pues eran, entre comillas, lo mejor de cada casa. Claro, allí aquel era un puesto de castigo, y la gente que llegaba allí pues no eran los mejores gobernantes. Eran bastante egoístas, muy dados a la corrupción, muy corruptos, además con una prepotencia tremenda. No andaban, lo único que les interesaba era que hubiese tranquilidad y flujo de impuestos. Pero tampoco hacían mucho por la tranquilidad, porque con su comportamiento, si se hubiesen preocupado un poco de conocer el sitio y la gente a la que gobernaban, no hubiesen dado motivos de levantamiento, y en cambio había motivos de levantamiento y de ira contra ellos cada 2 por 3, porque es que se sumaba una afrenta tras otra. No era poco estar ocupados y estar sometidos a muchos impuestos, sino que además ocasionalmente pues había agravios que al pueblo judío le tocaban especialmente, los consideraban especialmente graves, porque ya tocaban su identidad nacional, su identidad religiosa y lo más íntimo de su ser, como por ejemplo pues, llevarse el tesoro del templo. Pero muy bien lo que has dicho, porque el pacto que hace Dios con Israel, el Dios de la creación, Yahvé de los ejércitos, es un pacto que está relacionado no solamente con un tiempo escatológico, sino con la tierra. Aquí es importante porque, digamos que en el desarrollo ya después, digamos, post-romano, el cristianismo comienza a desvincularse de un pacto terrenal. Pero aquí hay un pacto terrenal, donde la tierra es muy importante. Salmo 105, versículo 8. Él siempre tiene presente su pacto. La palabra que ordenó para 1000 generaciones es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Por 1000 generaciones. Por más que se quiera presentar una metáfora, los romanos tienen bien claro ya, desde la perspectiva del griego, que este salmo lo puede tener presente ciertos grupos y creer que pueden realmente retomar su identidad nacional. No solamente porque viven allí, sino que es una promesa que viene desde la historia hacia el futuro, 1000 generaciones. El emperador romano no figura aquí. El César no entra dentro de este pacto. Y esa relación pacto, vida eterna, eternidad, salvación, tierra, le produce a Roma bastante desconcierto. No se lo habían encontrado en muchos lugares. Decían, aquí sustituimos un rey, se acabó la relación con la tierra. Cambiamos la lengua, cambiamos el nombre de los lugares. De hecho, durante muchos siglos, muchos tiempos, los conquistadores lo que hacían era, como parte de su programa de conquista, era desplazar
al pueblo conquistado y reemplazarlo con otros. Por ejemplo, es lo que hizo el emperador Trajano al conquistar lo que era la Dacia, lo que después se conoció como Panonia y hoy se conoce como Rumanía. Llegó allí, conquistó aquello y a las tribus del lugar, los dacios, los dacos, según dicen los rumanos, pues los reemplazó por hispanos, por colonos hispanos. Así han hecho con los samaritanos. Claro. Una manera de diluir y de fragmentar. Claro, lo que hizo Nabucodonosor cuando destruyó el templo en el 586 fue lo mismo, fue deportar a la población para desarraigarla de su terreno, pero ellos volvían y volvían y volvían. Por eso cuando Ciro da el decreto de vuelta para que se reconstruya en Jerusalén el templo del Dios del cielo que está en Jerusalén, además así dice el decreto, aquello no es un decreto más, o sea, aquello es otro éxodo para el pueblo judío, es un renacer. Por eso cuando Zorobabel levanta el segundo templo, aquello es volver a las esencias, volver a las raíces, volver a echar raíces de donde habían sido desarraigados y volver a recordar este salmo que tú leías, que os daré la tierra por 1000 generaciones. Pasarán 1000 cosas, pero aquí estaréis. Cuando ellos descubren, no había que ser muy sabio para descubrir que el centro neurálgico es Jerusalén y es su templo, cuando los romanos lo destruyen a manos de Vespasiano y posteriormente de Tito, que es el que se queda a cargo de la destrucción, ya que Vespasiano está haciéndose cargo de las luchas de las herencias de poder, vemos de que al destruir el templo, aunque se les permite a los israelitas tener sus oraciones fuera de Jerusalén, hay muchos que se van a las galeras, a las deportaciones, y estamos hablando también de esclavos. Se habla de 2 millones prácticamente de personas, o un poco menos tal vez, que van a la esclavitud y a los servicios. Se vendían tantos esclavos judíos en el Imperio Romano en este tiempo y en el tiempo posterior de Adriano, que costaba un esclavo menos de lo que costaba alimentar un caballo por día. Sin embargo, se fueron ya no con el Salmo 105, sino con el Salmo 137. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, sea olvidada mi diestra. Es por eso que aquí vemos de que hay una constante reverencia a la centralidad de Jerusalén. Los romanos intentan de alguna manera de aplacar a todos los movimientos, pero creemos que el movimiento, y sabemos que el movimiento mesiánico o cristiano, no es beligerante, es el menos beligerante. Beligerante físicamente, espiritualmente es una guerra total contra el reino de las tinieblas. O sea, bueno, como lo entendían los romanos, lo entendían claro. A nivel de beligerancia física. Claro, a nivel, desde el punto de vista romano, no es beligerante, pero eso no lo hace menos peligroso. Porque vemos que a poco que se rasque y a poco que el movimiento cristiano va creciendo, se desatan hasta 10 persecuciones entre los 3 primeros siglos de nuestra era. Hasta 10 persecuciones en escasamente 200 y pico años, muy feroces, desde la primera de Nerón hasta la última, la más feroz, de Diocleciano, que esa sí fue crudelísima y abarcó todo el imperio. Pues hay 10 grandes persecuciones, luego con algunas persecuciones locales y algunas persecuciones de fuera del Imperio Romano, que también, porque en esos 3 siglos el cristianismo, el mensaje del Evangelio, pues llega hasta la India, llega hasta Qatar, llega hasta Arabia Saudí, llega hasta lo que hoy es Bahrein, se extiende por todo el Imperio Romano, por el norte de África, o sea, incluso a Irlanda, que no era parte del Imperio Romano, pero también en esa época llega hasta Irlanda, llega hasta Afganistán, en esos 3 primeros siglos, ¿no? Entonces, y también en estos sitios de fuera del Imperio Romano también hay persecución, pero vamos, los romanos, aunque entienden que los cristianos no les van a plantear una revuelta como los judíos, pero eso no los hace menos peligrosos.
porque el mensaje cristiano va calando, va calando, va calando, y eso de que decir, bueno, ¿cómo que vosotros no vais a ofrecer sacrificios a favor del emperador? Eso es intolerable. Bueno, pues ese hecho desencadenó varias persecuciones contra los cristianos. ¿Cómo que vosotros no vais a sacrificar a otros dioses? No, pues es que nosotros solamente sacrificamos al único Dios. Bueno, pues eso es vuestro problema, tenéis que respetar a todo el panteón. Claro, todo eso eran conflictos, y además en alguna de esas persecuciones llegó a perecer algún familiar del emperador. Claro. Pues es que habían llegado hasta la casa del César. Indudablemente que en ese ya es una etapa posterior que da para otro programa. Estamos hablando de que hay una orden también de no participar en las revueltas, huir a las montañas. Sí, incluso en la destrucción del año 70, un grupo cristiano bastante numeroso vio en el cerco de Jerusalén la profecía que Jesús hizo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid a los montes. Entonces, siguiendo al obispo de Jerusalén, que entonces era Simón o Simeón, varios miles de cristianos se fueron hacia el Jordán, salieron de Jerusalén y de toda la zona de alrededor de Jerusalén, y se marcharon hacia el Jordán, o sea, huyendo de toda la guerra, ¿no? Entonces, efectivamente, los romanos identificaban bien a los cristianos como un grupo no beligerante, pero eso no los hacía menos peligrosos. No requieren tanta atención, no requiere dedicar a ellos 3 cohortes o un manípulo entero, pero tampoco se les puede dejar libres. Hay que tenerlos vigilados. Pablo no vio la destrucción de Jerusalén, ya que los historiadores apuntan al año 64 o 58 de su muerte. Sus causas son un poquito controversiales. Hay distintos autores que hablan tanto de que son no solamente los romanos, sino que son escisiones que existen dentro del movimiento que produce la denuncia de Pablo ante las autoridades. Es decir, es una época realmente de un movimiento tan complicado, porque hay mucha presión militar, presión social, hay mucha también presión religiosa. Lo que sí, en Judea se está, digamos, solventando un movimiento que quiere recuperar la soberanía nacional. Pueden ser que sean aspiraciones místicas, pero también hay un sistema económico acuciante que está empobreciendo. Son varios factores, y en este momento se tendría que haber como una unidad. Pues vamos avanzando en un tiempo, ya que después del Pentecostés, de la fiesta de Shavuot, de aproximadamente el año 30, sale un poquito más. Un poquito más. Bueno, me gusta eso de que no tenemos que ser exactos con los tiempos. Tenemos un grupo de personas que va aumentando, que va siguiendo la consigna que se le dieron la misión, la gran comisión, llevando no solamente lo que han vivido, sino llevando una antorcha profética, como dijimos aquí, Isaías 49, seréis luz a las naciones, a todas las naciones, porque eso es naciones. Toda rodilla se doblará finalmente, el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Saben que están en una senda, en una autoestrada que no tiene retorno. Y ellos van hacia adelante. Claro, hay un contexto, hay una realidad y hay muchos detalles. Y hay muchos detalles. No hay una sola visión profética como no la tenemos en nuestros días. Hay grupos que van pululando. Tenemos también los que son más monásticos, como se puede decir, los esenios. Todavía no había, el monaquismo cristiano todavía no existía. No, hablamos de los monásticos escénicos, de las cavernas, que están ahí en las cavernas, que son un poquito retirados de cierta realidad urbana. Y tenemos también un empobrecimiento, una mala administración romana, una gran expectativa que muchas veces de Occidente no se entiende, también desde perspectivas teológicas. El pacto con Israel está relacionado con la tierra, y la presencia romana no entra dentro de esa visión de pacto. ¿Cómo vamos a hacer para seguir siendo auténticos adoradores si tenemos al paganismo sobre nuestras cabezas, en la tierra que el Señor designó por 1000 generaciones? Por lo tanto, a estos
hay que quitarlos. Y si un Mesías no lo dijo, tendrá que vendrá otro que lo diga, pero estos hay que quitarlos. ¿Qué pasa entonces cercanos al 68, 67? Bueno, Hay una revuelta también en la misma Cesarea, que es perdón que te he interrumpido, la Cesarea marítima tan, se puede decir, distendida y pluralista. Allí ocurre algo. sí, es que estallan las tensiones. Estallan las tensiones porque en Roma sabía que Judea era un territorio convulso, cada 2 por 3 había tensiones, había revueltas, pero cíclicamente había unas mayores que otras. Ya había habido una revuelta con Judas el Galileo, ya había habido otra encabezada por un tal Teudas, que sacó a varios miles de sicarios al desierto. Entonces, confluye la esperanza mesiánica, confluye el nacionalismo incipiente, confluye el relativo... después de los sucesos de la muerte y resurrección de Jesús, los romanos descansan y ven que bueno, ya hemos pasado este trago. La cúpula del Sanedrín pues también respira un poco de bueno, ya hemos acabado se ha acabado con este foco de conflicto, pero nace otro, el de sus seguidores. Y ahí viene la primera persecución de Esteban, de Pablo y tal. Entonces, esas tensiones siguen creciendo. Los cristianos, el grupo del camino ha crecido. Santiago ha sido ejecutado, ha sido decapitado, pero aún así el movimiento no mengua, sino que sigue creciendo. Lo cual era preocupante para mucha gente, sobre todo dentro del judaísmo, y aquellos que esperaban el renacimiento de Israel, la llegada del Mesías, que seguían esperando la llegada del Mesías, tienen un nuevo elemento de preocupación. Y es decir, ¿qué pasa si en vez de llegar el Mesías estos grupos disidentes crecen y todavía disuelven más nuestra esencia? Son tensiones que se van agravando. Los gobernadores romanos que iban llegando pues trataban de hacer mejor al antecesor, iban de mal en peor. Poncio Pilatos, por ejemplo, pues acusado por la población judía, fue llamado por el emperador y fue depuesto de su cargo. Fue reemplazado, hubo 7 gobernadores en 35 años y la verdad es que los que venían no eran mejores que el anterior, sino solían ser peores. Existen varias persecuciones por parte de Roma y también por parte de los coetáneos de Jerusalén, ¿no? Los mismos coetáneos persiguen a este movimiento, considerado por Roma una secta judía más, los nuevos cristianos. Tenemos persecuciones de Nerón, tenemos persecuciones de Domiciano, también tenemos persecuciones en época de Claudio, del emperador allí por el año 54, a causa de un tal Cresto, que es lo que dice la historia, consideramos que es Cristo, ¿no? O Cristos. Estas revueltas las ven realmente como una prolongación, porque había los cabecillas no eran necesariamente solo lugareños, venían desde Jerusalén, lo ven como un brazo armado que viene próximamente de Jerusalén. Es decir, la paciencia de Roma en cuanto a las revueltas en Roma, la expulsión de todos los judíos, tanto sean mesiánicos como no mesiánicos, de Roma, en el año 54 por Claudio, todo este ambiente comienza a traer bastante tensión la política romana, a pesar de que su política exterior es solamente consecuencia con el tipo de emperador que hay, los intereses de Roma no cambian, tienen que seguir la viabilidad de los impuestos. Así que Judea no solamente tiene problemas, sino que está exportando ideas que traen problemas en Roma también. Así que esto va subiendo su ebullición. Cuéntanos, ¿qué va pasando ya en el 66? Bueno, en el 66 llega un gobernador, Gesio Floro, que tiene unas ocurrencias, unas ideicas de cajón de barco. Hay una matanza de Galileos, se le ocurre tomar otra vez parte del tesoro del templo. Bueno, provoca una rebelión, primero en Galilea y luego una rebelión en la propia Jerusalén. Y una rebelión en la que los más radicales toman el poder, se ve una pequeña guerra civil
y es la que desencadena la rebelión fuerte contra Roma. En el partido de los sacerdotes todavía se buscaba una solución de compromiso con Roma, pero son desbordados por los radicales. Y entonces se declara una auténtica rebelión contra Roma. El prefecto de Siria acude con una legión, es emboscado en el camino, tiene que volver y claro, ya el emperador Nerón manda al mejor general que tiene, a Vespasiano, con 4 legiones, más tropas auxiliares y demás, unos 60.000 hombres a sofocar aquel levantamiento que acaba en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, el incendio del templo, siendo él ya emperador y mandando sus tropas su hijo Tito. La devastación es realmente horrorosa, aterradora a nivel humano, a se nivel calcula de 1 económico. millón de muertos judíos, 1 millón de muertos con las armas de la época. O sea, una devastación terrible. Surge un movimiento allí de judíos que quieren salvar su judaísmo. Incluso hay unos relatos históricos, tienen que lograr que Roma permita que se continúe enseñando. Roma permite, a cambio de cierta paz, a los líderes que quedan. Se van a Jamnia. Se van a Jamnia, se van a Yavne, Yohanan ben Zakkai, que son los rabinos de la época, logran, ¿sí? Él también parece que profetiza a Vespasiano. Es decir, hay una cosa muy interesante, un desarrollo muy interesante de un escenario, pero continúa entonces la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con los nuevos seguidores, los que ya huyeron a las montañas? ¿Qué pasa con ellos? Pues que siguen creciendo. Siguen creciendo. Siguen creciendo y siguen expandiéndose pues, por todo el imperio y hasta por fuera del imperio. Ellos hablarán de la destrucción de Jerusalén como el cumplimiento en parte, de las profecías, porque claro, cuando Jesús habla de la destrucción de Jerusalén la está ligando al tiempo final, pero vemos que Jerusalén se ha destruido, pero el tiempo sigue contando. No la sigue el fuerza tiempo propulsora final. de lo que aconteció en el aposento alto, que esa fuerza, vamos a hablar en términos un poco entendibles, la fuerza propulsora de esos 120 que recibieron poder de lo alto de una forma, no hablemos sobrenatural, sí. Pero contundente para la misión que iban a tener, cómo lo iban realmente a diseminar, fue tan grande y arrolladora que ni el mismo imperio romano, que era capaz de destruir y hacer desaparecer, si es necesario, una civilización completa, no pudo detener este mensaje, no lo pudo detener, y esa fuerza propulsora de Pentecostés no nace ahí, tiene sus raíces muy profundas, conductoras. Siempre decimos, nosotros no somos quienes somos, sino también somos los continuadores de quienes fueron, porque en la Escritura hay una continua cadena de transmisión de quienes somos, quienes fueron y quienes serán. Hay una cadena. Podríamos decir que si lo hacemos de una obra de teatro donde hay unos personajes fijos y otros que van entrando y saliendo de escena. Hay unos personajes fijos, es Dios y su pueblo, y otros que van entrando, los diversos personajes de los que habla la Biblia en un tiempo, en otro. Pero hay una unidad, hay unos fijos, hay un principio, va a haber un final, hay una serie de referencias fijas y luego gente que entra y sale. No se adaptaron tanto a los tiempos ni se adaptaron a las mentalidades de la época. Pudieron crecer porque también resistieron a cierto sincretismo y resistieron también a no negociar ciertos valores. Es que las amenazas eran muchas. Pensemos que lo que hoy conocemos, bueno, la Biblia en su conjunto, y mucho menos la segunda parte que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, no estaba escrito. No pactaron con la comodidad porque no existía. Y pactaron además, con la paz porque no existía. Y además había peligros, lo que el propio apóstol Pablo escribía en una de sus cartas, de fuera peligros, de dentro temores. Había muchas cosas que poner en orden. Según se iba creciendo, pues el crecimiento no era breve, sano, lineal y uniforme, era un crecimiento en muchos sentidos, con muchas personas, con seres humanos, cada uno de su cultura, de su padre y de su madre, con muchas influencias, porque pensemos, por ejemplo, que algunas creencias
del cristianismo, también alguna de esas creencias también la compartía otras religiones. Por ejemplo, el culto a Mitra. Por ejemplo, tenían una raíz común con el judaísmo. Entonces, a medida que el cuerpo cristiano va creciendo y va teniendo un sabor propio, tiene que deslindar, tiene que verse libre de unas cosas, libre de otras, porque en algunas de ellas eran auténticas amenazas. Por ejemplo, tenemos el Evangelio según San Juan, que quizá es, no seguro, es la última pieza de lo que entendemos como el Nuevo Testamento, es el más moderno de los escritos, que está, solamente recoge 3 semanas de la vida de Jesús y está escrito contra las enseñanzas de los gnósticos, de un grupo que con sus enseñanzas, que no era cristiano, pero pretendía influir en los cristianos con una serie de conocimientos paganos. Entonces, había que cerrar esa puerta al paganismo, que había que cerrar otras. El culto, tienes ahí a una mujer que... Veo que nuestras épocas son un lujo en esta parte del planeta. Tendríamos que tener con las comodidades, los medios, con la proliferación que tenemos del mensaje y la, digamos, se puede decir, la bendición del Estado de Derecho, tendríamos que tener una proyección de un mensaje contundente, pero también las comodidades traen cierta seducción. Sí, bueno, yo siempre he dicho que la Iglesia no la mata la persecución, la mata el algodón. La mata la comodidad, la asfixia. Pues así es que se crearon contra el cristianismo también leyendas negras. Ya, sí. En Roma se les decía que eran caníbales. Tertuliano en el año 200, en su apología contra los gentiles, hace realmente una contraofensiva para que estas historias no proliferen, de degollar un niño, mojar el pan en su sangre, las leyendas negras, con tal de detener a esta secta que la consideraban realmente contraria a todo lo que dijo en su tiempo Balac cuando vio aparecer Israel. Véase Números 22-23, este pueblo es como el buey que lame las hierbas del campo. Y como dijo Balaam, qué maravillosas son tus tiendas, Jacob, y tu morada, Israel. Sí, vinieron a romper en su tiempo el orden establecido por el hombre que no reconoce a Dios como creador, señor y hacedor de la vida. Y así estamos llegando al final de nuestro encuentro. Los políticos pasaron, los eventos pasaron, destrucciones, derramamiento de sangre, tristezas, pero este mensaje, nacido de las entrañas mismas de la Escritura, por supuesto, pero transmitido por la voz única, todopoderosa y milagrosa de Dios, no se pudo detener. Así es, y aquí estamos a día de hoy contemplando y avanzando no solamente en cosas del pasado, sino en cosas que recibimos del pasado, pero que nos hacen vivir el presente y nos proyectan hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Y así nos dice la Escritura, mis pensamientos para vosotros son pensamientos de paz. Y mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Y con esta frase, con este pensamiento y con esta oración, esta consigna sacada de la Escritura, nosotros nos despedimos aquí en Conociendo las Escrituras para conocer y conocernos mejor. Esperamos volver a un encuentro con vosotros, Dios mediante. Hasta la próxima.